sentimiento, cosechando la alegría. Cuando el amor es sincero, se hace eterno en la distancia. Padre, fin como ninguno, llénanos de tu esperanza. Padre, fin como ninguno, llénanos de tu esperanza. Caridad bendita, todo yo te entrego, te consagro hoy día todos mis desvelos. Padre milagroso, Madre de piedad, ábrenos tu manto y cúbrenos de paz. Ay Jesús bendito, dueño de mi alma, ruega por nosotros, bríndanos la calma, seguiré tus huellas para ti llegar, esperanza bella, reinas con poder. Oh Señor amado, todo yo te entrego, te consagro hoy día todos mis desvelos. Padre milagroso, Madre de piedad, ábrenos tu manto y cúbrenos de paz. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un placer y un honor adorar a Cristo juntamente con usted y con las personas que están justamente allá detrás de las pantallas. Recordemos, hoy tenemos Santa Cena o Comunión, así que usted puede preparar algo sólido y algo líquido tan sencillo como un vaso de agua para tener la comunión después de la palabra que vamos a compartir. Recordemos también que en este proceso de adorar juntos a Dios, estamos dándole al Espíritu Santo la oportunidad de que nos transforme a la imagen del Señor de Jesucristo. Y es exactamente esa es la visión que nos ha dado el Señor. Por el Espíritu Santo y por las Escrituras vemos familias y personas siendo transformadas mientras le abren la puerta a través de la adoración comunitaria. Entonces esa es una de nuestras más importantes tareas que tenemos. Así que si usted ha sufrido una transformación o un cambio en su vida por adorar a Jesús justamente con nosotros, compártanlo y nosotros lo haremos saber a otras personas. Adoremos pues a Dios en esta, su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Celebremos la presencia de Dios en medio de nosotros. Respondamos basados en el Salmo 123. Porque ya no soportamos el desprecio, nuestra alma está cansada del escarnio de los que están en holgura y del rechazo de los soberbios. A ti levantamos nuestros ojos, oh tú que reinas desde los cielos. Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú
Vamos a tomar aire y recibimos la presencia del Señor. Exhalamos. Exhalamos gratitud y alabanza. Volvemos a tomar aire. Damos gracias a Dios por su vida y exhalamos. Exhalamos adoración. Vamos a responder a la oración diciendo: Cristo es mi fortaleza. Cristo es mi fortaleza. En la necesidad, Cristo es mi fortaleza. En la debilidad, Cristo es mi fortaleza. En la afrenta, Cristo es mi fortaleza. En la persecución, Cristo es mi fortaleza. En el rechazo, Cristo es mi fortaleza. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno eres tú. Cuando tropiezas, cerca estás, tu fuerte brazo sostendrá, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno eres tú. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, Celebramos el pueblo de Dios. Si usted está acompañado, salude a quien tiene al lado diciendo: la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Y el pueblo responde: Y con tu espíritu. Nos unimos en este tiempo, así como lo hacemos con las personas detenidas en las cárceles, prisiones y centros de detención. Y vamos a interceder con ellos leyendo la meditación del día del libro devocional Un Nuevo Día en Cristo. Hoy, julio 4, Connie nos invita a leer Nahum capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. La meditación de Connie es: Mi abuela me dijo una vez que no era necesario pedir muchas disculpas en familia porque el hogar era el lugar donde la familia tenía que recibirlo a uno. Sin embargo, creo que esto no es cierto en estos días de familias y casas divididas.
La verdad es que sería un mundo maravilloso si la afirmación fuera cierta. Yo siento que he encontrado un refugio y mucha paz con la familia de la iglesia. Le agradezco a Dios diariamente por esas bendiciones y por permitirme ver su obra a mi alrededor. Gracias por darme refugio en la tierra mientras me llevas al cielo donde te conoceré. Oremos con Connie. Gracias, Señor, por tus maravillosas obras y por tu presencia alrededor mío. Amén. Celebremos la palabra de Dios. Inclinemos el rostro y hagamos la oración de iluminación. Espíritu Santo, tú conoces lo profundo de nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras emociones. Pedimos que abras todo nuestro ser para recibir de ti el mensaje que nuestro amado Padre Dios tiene para cada uno. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura de la Biblia para hoy viene del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 13, en la voz de Felipe. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, Nazaret, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿Dónde obtuvo tales cosas? Y la sabiduría que le ha sido dada, y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Entonces Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que los rechacen y no los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungía con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bueno que nos encontramos de nuevo aquí para sentarnos juntos a los pies del Señor Jesucristo y así escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. El título de la conversación de hoy, Pastor Freddy, es ¿Cómo sobreponerse al rechazo? Y usted tiene una ilustración. Hay 2 niños adorando a Dios en el templo. Y de pronto, de un momento a otro, el uno comienza a saltar y a gritar y a cantar en voz alta y a moverse. Y entonces el otro está quietecito, orando, como muy, muy quieto. Y entonces le disgusta lo que el otro está haciendo. Va y se le acerca y le dice: ¿sabe qué? Váyase del templo, porque el templo no es para jugar. Y Dios no es sordo. Entonces el otro niño, con todo el ánimo posible, le dice: sí,
Pero Dios tampoco es nervioso y siguió alabando a Dios con toda alegría. Felipe nos leyó en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 3, que Jesús y los discípulos fueron rechazados. Pero el Señor Jesús aprovechó esa oportunidad para enseñarle a los discípulos cómo sobreponerse y cómo manejar el rechazo. Pastor, ¿qué primera recomendación le dio el Señor Jesús a sus discípulos? Bueno, una de las cosas que podemos ver en el Evangelio es que una recomendación muy práctica para los discípulos y para nosotros hoy en día es entender la naturaleza del rechazo. Y esa naturaleza del rechazo nos va a ayudar a nosotros a comprender las características del rechazo como tal. El rechazo, por ejemplo, es inevitable. En algún momento de nuestras vidas, en algún lugar, por alguna circunstancia, por alguna razón, lógica o ilógica, alguna persona es rechazada. Todas las personas hemos experimentado rechazo. Entonces el rechazo es inevitable. Pastora, ¿cómo lo ve usted en el Evangelio? En el Evangelio con lo del Señor Jesús encontramos que el rechazo, como usted dice, es inevitable. La otra característica del rechazo es que el rechazo es gritado normalmente y responde a causas de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Muchas veces el enojo en la persona es lo que causa que rechace a otras. Si miramos bien la persona de Jesús, Jesús estaba en la sinagoga enseñando y estaba enseñando buena doctrina y se estaban maravillando de la enseñanza que Jesús estaba dando, pero al mismo tiempo por hacer esa cosa buena, Jesús fue rechazado. Entonces no importa si Jesús estaba haciendo algo bueno, él fue rechazado dentro de lo que era su sinagoga, la sinagoga en la cual él creció. ¿Qué pudo haber pasado para que las personas, los líderes de la sinagoga y la audiencia en la sinagoga rechazaran a Jesús aún por hacer algo bueno? Es interesante que el texto dice que las personas estaban ofendidas con la enseñanza y los milagros del Señor Jesús. Es decir, que aún haciendo cosas buenas, todos pueden sufrir rechazo. Haciendo algo bueno, no estamos hablando de hacer algo que no es aceptable. Pero lo otro también es que el Señor Jesús diagnostica a las personas que rechazan como personas que por alguna razón no pueden tener fe. Y no pueden tener fe por su pasado, porque han pasado por experiencias muy dolorosas en el pasado, pero también porque no pueden creer que Dios esté haciendo algo nuevo, algo diferente, algo novedoso, algo positivo en medio de una comunidad que piensa a lo mejor que en sí misma no tiene valor. Entonces el rechazo también viene porque quienes rechazan son personas que tienen una baja autoestima. Pasa mucho y no pueden ver que Dios trabaje o traiga algo bueno para sus vidas. Sí, la población de Nazaret había sido usada y es usada también en la Biblia como para formar un cliché. Y ellos se habían creído ese cliché y el cliché decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Era lo que corría no solamente en Nazaret ese dicho, sino también en toda Judea, Galilea, y se creía que de ese pueblo no podía salir alguien sobresaliente. Entonces ellos mismos se creyeron ese cliché y desafortunadamente eso los llevó a no confiar en sí mismos ni a confiar en lo que Dios estaba haciendo a través de esa persona de Jesús que había crecido en medio de ellos. Y entendiendo que la naturaleza del rechazo que nos ha pasado a todos hemos tenido experiencias en el pasado de ser rechazados y es muy probable que en el futuro las vamos a volver a experimentar. Y lastimosamente, pastor, nosotros también hemos rechazado en el pasado y es posible que en momentos sin fe vamos a rechazar. Por eso, cuando uno sufre rechazo, es muy importante lo que el Señor Jesús está queriendo enseñarle a los discípulos, es no se tome de manera personal el rechazo, sino que miremos qué otra recomendación le da el Señor Jesús a los discípulos para sobreponerse al rechazo. Esa segunda característica, pastor, eso de confiar en el Señor Jesús. Sería la segunda recomendación. Si la primera recomendación para sobreponerse al rechazo es entender la naturaleza del rechazo,
La segunda recomendación que nos da el Evangelio, que nos da Jesús, es confiar en que Jesús ha vencido el rechazo y nos ha dado los recursos para sobreponernos a él. Y es exactamente lo que Jesús hace cuando está instruyendo a los 12 discípulos y los va a comisionar y los va a enviar. Él les dice: si ustedes entran a algún lugar y no los reciben y no los escuchan, salgan inmediatamente de ese lugar, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces la idea aquí es que Jesús les dice: pero en esos momentos confíen en las palabras y confíen en las obras que yo he hecho. Esa sería como la segunda recomendación. Sí, esta recomendación, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que no se queden argumentando o discutiendo o defendiéndose cuando son rechazados, porque no es el momento para hacer eso. Más bien confíen en la palabra, en la obra del Señor Jesús, y más para nosotros hoy la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos ha limpiado de todo pecado, que nos protege aún, y parte del rechazo es acusar a la persona de algo que no es cierto. Entonces la tentación del que es rechazado es defenderse, y el Señor Jesús está diciendo: no, porque no es la tarea de ustedes, no es la tarea de ustedes ni defenderse, ni condenar al otro, ni condenar al que lo está rechazando. No se meta ahí en esa discusión, más bien límpiese, no se lleve nada de la ofensa con usted y siga adelante. Y usted, pastor, tiene también una explicación muy bonita con eso de lo que significa limpiarse el polvo de los chanclas. Sí, a propósito, los discípulos no tenían que decir ninguna palabra ni tenían que imponerse sobre la gente. Lo único que tenían que hacer era sacudirse el polvo de las sandalias de ese pueblo en el pueblo que estaban dejando. Ahora, el polvo es de lo que estamos hechos los seres humanos. El polvo es lo que nosotros vamos a llegar a ser, y el polvo, de acuerdo a las Escrituras, es una metáfora para la tumba, para la muerte. Así que cuando Jesús está diciéndole a los discípulos: sacúdase en el polvo, les está diciendo: mire, no traigan una relación muerta más adelante para cuando ustedes van a encontrarse en una relación futura con otras personas que sí pueden creer. Y la otra es: no traigan la culpabilidad de que hicieron o no hicieron, o que pudieron haber hecho más, porque no se trata de eso. Entonces el polvo significa la muerte y la culpabilidad que se tienen que dejar en ese lugar del rechazo para poder salir hacia los lugares que Dios tiene destinados para nosotros, o hacia las futuras relaciones que Dios tiene para con nosotros. Muy importante. Hay una tercera recomendación para sobreponerse al rechazo, y es una doble recomendación que el Señor Jesús hace, y que algunos van a ir primero con un paso, luego con el otro. Una primera, además de sacudirse el polvo, es salir, es decir, tome distancia con las personas que le están ofendiendo, pero también tome distancia para usted no responder acaloradamente. Es decir, váyase a otro lugar, porque cada discípulo del Señor tiene un llamado, cada cristiano bien lindo de parte de Dios tiene un llamado, es a proclamar las buenas noticias de que el Señor Jesús está aquí, está presente con todo su poder, trayendo sanidades, como en el caso de Marcos. Pero muchas veces toca hacer una acción. Pastor. Sí, no es un contrarrechazo, no es que uno esté contrarrechazando o reaccionando en rechazo hacia las personas, sino que simplemente, como la Escritura lo dice, es uno está saliendo de ese rechazo y de esa zona de rechazo para ir a buscar a los que sí realmente están listos por Dios para creer en Jesús y para hacer las obras de Jesús. En otras palabras, no es que estemos marginalizando al otro, sino que nosotros estamos tomando distancia. No es que yo lo esté haciendo al otro al lado y que lo esté presionando para los márgenes, sino que yo soy el que me estoy retirando de esa relación para poder salir a buscar la relación que Dios quiere que tenga. Exactamente. Y sabemos que cuando estamos hablando de personas reaccionando
muchas veces aún violentamente y rechazando, es porque necesitan primero el tiempo en el que van a llegar a creer y van a poder ver las obras del Señor Jesucristo. Lastimosamente, pastor, cuando hablamos de que en nuestro pasado nosotros hemos sido los que hemos rechazado a otros, eso muestra de nosotros que no siempre hemos sido tan fieles creyentes a Dios, que no siempre hemos entendido lo que Dios está haciendo alrededor nuestro, y como no lo alcanzamos a ver por alguna razón, entonces nos toca a nosotros también tomar distancia de nosotros mismos para buscar al Señor Jesús y poder escuchar la palabra y la dirección del Señor Jesús en esos momentos. Sí, una de las palabras que siempre me acuerdo que viene a mi vida es cuando yo estaba pequeño y mi papá y mi mamá se divorciaron y por alguna razón yo fui a dar a la casa de mi tía. Pero mientras iba de camino, vino el Salmo 27:10 a mi mente y a mi corazón como la palabra del Señor, que decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. La esencia de nuestro Padre Celestial, la esencia de Jesucristo nunca fue el rechazar a otros, sino el aceptar. Jesús mismo lo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Esa es la esencia. Entonces ese es el mismo espíritu que está en el presente, en el Señor Jesucristo, el mismo que debe estar en nosotros. Pero cuando nosotros hemos sufrido violencia y nos han atacado, nosotros no decimos que rechazamos al que nos atacó, sino que simplemente tomamos la distancia. No estamos rechazando a la persona, estamos simplemente tomando distancia para proteger a la otra persona y para protegernos a nosotros mismos. Es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, es tomar esa distancia tan importante para poder salir adelante de la zona del rechazo y sobreponerse al rechazo. La tarea entonces para sobreponerse al rechazo es saber que todos tenemos como creyentes una tarea de parte del Señor Jesucristo, y esa tarea es la de testificar que Cristo está en medio de nosotros haciendo maravillas. Allá en la ciudad de Nazaret, Jesús, dice el texto, que solo pudo sanar a unos poquitos, aunque hubo una gran multitud que lo rechazó y los líderes lo rechazaron, hubo unos pocos que creyeron. Ese era el testimonio que los discípulos iban a contar. Así en nuestras vidas todos tenemos testimonio de las obras del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Todos tenemos algo, una buena noticia que compartir. Cuando somos rechazados, entonces el Señor Jesucristo nos recuerda que en vez de quedarnos sufriendo y lamentándonos, oyéndonos argumentar por el rechazo, tenemos una tarea que hacer que nos lleva y nos mueve hacia adelante, a seguir testificando. Sí, desafortunadamente nosotros nos quedamos viviendo en la zona del rechazo y comenzamos a lamentarnos por los que nos rechazan y comenzamos a llorar por los que nos rechazan y sabemos que son muchos los que nos rechazan y nos hacemos las víctimas del rechazo. Pero no nos damos cuenta de que Dios ha preparado muchas personas más que nos van a aceptar y van a aceptar el mensaje del Señor Jesús. Entonces algunas veces nos enfocamos más en los que nos rechazan que en los que van a aceptar. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: enfóquense en los que lo van a aceptar. Y seguro personas van a aceptar el mensaje que usted tiene y lo que Dios ha hecho en sus vidas, su testimonio. Siempre van a haber personas que Dios ha preparado para aceptar. Marcos 6 del 1 al 13 fue escrito hace 2000 años. Así es. Y hoy todavía tenemos aquellos que siguen testificando de que el Señor Jesús está presente, enseñando, sanando y haciendo obras poderosas en medio de nosotros. Si alguien necesita algún recurso para salir a testificar, el Señor Jesucristo tiene todos los recursos del universo, de palabras, financieros, de toda clase, para que todos juntos sigamos testificando y así las nuevas generaciones puedan saber cómo sobreponerse al rechazo, pastor. Sí, es la bendición que tenemos hoy. El Señor no ha vencido y se ha sobrepuesto al rechazo, es experimentado en salir del rechazo y nos ha dado a nosotros los recursos suficientes
para sobreponernos al rechazo también, sabiendo que somos aceptados en Cristo. El Señor Jesucristo le lleva de la mano. Amén. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes sus efectos son por mí. Y yo, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Somos su porción y la recompensa han traído a Él por la gracia en sus ojos, su gracia, su amor en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo que nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Celebramos el poder de Dios. El Señor Jesucristo le ha dado el poder de sobreponerse al rechazo y juntamente con el poder le ha equipado con múltiples recursos. Ahora vamos a ofrendar con alegría para Dios mientras leemos Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Tuyo es, oh Señor, el reino, el poder y la gloria. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. De ti proceden la riqueza y el honor. Te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, y de lo recibido de tu mano ofrendamos. Nuestro amado Dios no se ha ahorrado ni un solo detalle para hacernos parte de su pueblo y para que nosotros podamos cumplir el propósito al cual nos ha llamado, que es el de testificar de todas las buenas obras y las bondades que Dios ha hecho en medio de nosotros.
Es cierto que en medio de nuestras vidas y de nuestro caminar con Cristo hemos sido rechazados y hemos rechazado a otros. Ahora venimos a la mesa de la comunión, todos juntos, intercediendo unos por otros. Damos gracias a Dios por la vida de Danilo, por la vida de Luz Alba y de todos los cumpleañeros de esta semana. También venimos con oraciones de intercesión por los enfermos. Seguimos orando por la recuperación de Berta, por la recuperación de Élida, por la sanidad para Élida, por la recuperación de Jesús. Oramos de manera especial hoy por todos los que han generado una cultura de rechazo a su alrededor, para que puedan ver las obras maravillosas que Dios ha hecho al lado de ellos y el propósito que Dios tiene para sus vidas. Oramos e intercedemos por quienes están sufriendo rechazo continuamente, para que al mirar al Señor y escuchar el llamamiento que el Señor Jesús les hace, puedan sobreponerse como es la voluntad del Señor Jesús para todos. Por eso, oremos juntos como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la institución de la cena. La noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tengan, coman, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Tómenlo para la sanidad de sus rechazos y para inserción en el cuerpo mío. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. De la misma manera, después de la cena, cuando se acabó la cena, el Señor tomó la copa y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Tomen de él, y cada vez que tomen de él, recuerden mi muerte hasta que yo venga. Hagamos la oración. Usted va a tomar allá el pedazo con el que va a participar en la comunión y el líquido, y lo va a tener levantados mientras oramos. Señor, pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre estos elementos, de tal manera que quienes participamos hoy de la comunión lo hagamos como el verdadero cuerpo tuyo, el cuerpo que permanece unido por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo partido por ti. La sangre de Cristo derramada por ti. Pastora Gloria, el cuerpo de Cristo en el cual somos injertados. Amén. La sangre de Cristo que borra todos nuestros rechazos de personas. Bendito sea el Señor. Demos gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tú no nos rechazas, tú nos aceptas y somos aceptados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuyo cuerpo fue molido y cuya sangre fue derramada para darnos el perdón de nuestros pecados.
Gracias, Señor, por incluirnos en tu cuerpo y por hacernos tu cuerpo, un cuerpo que va al mundo para compartir las buenas noticias, las noticias de la inclusión en el reino de los cielos, en el cuerpo del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, el Señor Jesús nos ha liberado de la carga de sentirnos culpables todo el tiempo por ser rechazados. O también nos ha liberado del yugo de vivir rechazando a otros. Ustedes todos tenemos un llamamiento de parte del Señor Jesús para seguir testificando en el mundo las obras poderosas, liberadoras y sanadoras del Señor. Así que vamos esta semana a seguir compartiendo a todos aquellos que el Señor coloque en nuestro camino. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.